Nico, buen día, gracias por recibirnos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? Bueno, muchas gracias y un buen año. A través de todos estos años hemos hablado muchísimo, largo y tendido, de tu carrera como entrenador. Hoy quiero llevar un poquito el ángulo para otro lado, para la etapa del Nico Rusconi jugador. ¿Qué Sí. características, cuándo empezó, cuántos años? Mirá, la verdad que no inicié de chiquitos como suele pasar en casi todos los deportes. Sí, es verdad que de muy chico vengo al club, te diría que desde bebé, y pasé por todos los deportes, todos, cuando te digo todos, es todos. Muchos veranos acá en el club. Lo que sí, mi introducción al básquet era acá en el Dugan, eh, jugando muchos partidos de chico, con chicos que jugaban al básquet. Y mi llegada fue a los 15 años, tarde. Me convencieron mis propios amigos del verano acá del club, que tenía que empezar porque tenía condiciones, por más que no hacía el deporte y hacía otros en el club. Y bueno, empecé a los 15 años, categoría infantil, con un entrenador que me marcó mucho, que fue perdón, Juan Arrascada, que era un chico de Mar del Plata, que la verdad que fue espectacular para mí. Y bueno, ahí me enamoré me enamoré con el deporte enseguida. Enseguida vi que tenía un poco de condiciones. Y bueno, ahí empezó mi carrera formativa en el club, ya tarde. Y después, obviamente, pasando por muchos entrenadores. Enseguida cadetes, Liga Junior se jugaba en ese momento y el salto a primera que no demoró tanto. No demoró tanto, como te digo, como empecé tarde, sí, al año siguiente me fue muy bien en sub-15, digamos, y enseguida cadetes, y ahí lo tuve a Carlitos Uluberti, por primera vez de entrenador, que la verdad que Carlitos estaba con la primera división y todo un referente de la ciudad, y para mí fue terminar de pulirme con Carlos. Nada, él me guió a mí como a mis compañeros al sacrificio, a lo que era, la verdad que entrenar muchísimas horas en el club. Y sí, como decís vos, ya jugábamos el torneo de la Barría, nos empezó a ir bien, tuvimos una camadita de buenos jugadores. Y sí, ya de joven empecé a jugar la Liga Junior siendo cadete, con la primer camada de la historia del club, que fue en el año 99, que estaba Juan Pablo Trapote, Sebastián Alano, Federico Lumovic, Leo López, bueno, un montón de chicos. Siendo chico tuve esa experiencia, que para mí fue espectacular. Y bueno, a partir de ahí sí jugamos 2 o 3 años seguidos la Liga Junior, que era una competencia, y lamentablemente ahora no está, porque se ha reemplazado mucho por el torneo federal o Liga de Desarrollo que se suele jugar. Y bueno, medio como que se eliminó la Liga Junior, pero siempre fue una exigencia muy buena, y jugar contra los mejores jugadores, contra equipos de otras ciudades de Liga Nacional, Peñarol, Quilmes, Estudiantes de la Barría en su momento. Bueno, la verdad que fue muy, muy linda experiencia, y al día de hoy intentamos con la formativa seguir compitiendo a ese nivel. ¿Jugaste Liga Junior siendo cadete porque eras bueno o porque había pocos chicos? Apelo a tu sinceridad. No te voy a mentir, tenía ciertas condiciones, es la realidad. Sí que había muchos chicos juveniles, y éramos 2 o 3 los chicos más chicos que pertenecíamos a esos planteles. Sí, es la realidad, tenía buenas condiciones. Y bueno, obviamente el sacrificio y el entrenamiento, y Carlos eso me premiaba con eso, con estar en ese plantel. Y para mí era viajar por primera vez a Estudiantes de Bahía Blanca, yo recuerdo, el Nacional de Bahía Blanca, Estudiantes de Olavarría, Peñarol de Mar del Plata, era Argentino de Junín, que llegamos a un playoff. Eran experiencias increíbles. Y bueno, y ahí de a poquito me fui insertando en lo que es juveniles o primera división de a poco. Se ha caracterizado Independiente por tener buenos grupos desde lo humano, digo, en primera división. Supongo que las inferiores no eran la excepción y hiciste muchos amigos y demás. Sí, son mis amigos actuales. La realidad es que siempre digo lo mismo, por ahí peco un poco de que soy grande, pero nosotros vivíamos muchas horas acá en el club, y eran otras épocas, como se suele decir. No existían los celulares, no existían, bueno, no toda la tecnología que hoy existe, que te lleva y te quita tiempo. Y eso derivaba en que los propios compañeros jugábamos al básquet y estábamos todo el verano acá. Y bueno, teníamos la diversión que era el club. Horas de venir a las 11 de la mañana e irnos a las 9 de la noche, que nos vengan a buscar. Y eso derivó en las amistades, en que los grupos, en que entrenábamos, en que, bueno, un montón de cosas que hoy por ahí se ha perdido un poco, que uno siempre, hoy como formador y como coordinador del club, busca que los chicos traten de permanecer el mayor tiempo posible en el club. Muchos lo hacen, pero bueno, cuesta. Sabemos que hoy hay, digamos, tanto con el colegio como inglés particular o muchas otras actividades que derivan en que estés
menos tiempo en el club, pero nosotros intentamos inculcar que los chicos estén acá, y te vuelvo a repetir, los amigos de mi generación y de muchos de los chicos y de muchos de chicos de mi edad son los del club. Eso es increíble. También en esos años 90 Independiente tenía planteles competitivos, sí, de Liga B, provincial, y el atractivo y el espejo de ver a esos jugadores pasando por el club al lado tuyo, viéndolos entrenar, viniendo a los partidos. Total, Fer, total. Los 90 el club socialmente era muchísima gente, era un club demasiado social, muchas familias. Y quién no, nosotros esperábamos, primero que, como decís vos, veíamos a los jugadores de primera, que Independiente siempre, gracias a Dios, ya hace muchísimos años tiene planteles con muy buenos jugadores. Veníamos a ver los entrenamientos, veníamos a alcanzar la pelota. Yo no jugaba al deporte y me era chiquito y venía a alcanzarle tiros a los jugadores, lo recuerdo claramente. Y sí esperar, sobre todo en la época de verano, terminar la pileta y saber que había partido en el club a la noche. Irán esas épocas doradas de los 90 que la verdad que son soñadas, que lo tengo latente, ver tanta gente en la cancha, y todo eso me fue enamorando de este deporte, ni hablar que del club, y bueno, son grandes recuerdos. ¿Como jugador eras qué? ¿Qué puesto? ¿Qué condiciones? ¿Qué perfil? Yo era un escolta alero, ¿sí? Con mucho sacrificio, me gustaba mucho defender, y bueno, tenía ciertas facilidades para eso defensivamente. Ofensivamente, la verdad que si tenía algún tiro lo tomaba, y tenía cierta efectividad el tiro de 3 puntos. Era bastante completito en todas las facetas, y eso era prolijito, y hacía, no era un monstruo como se suele decir, pero sí hacía distintas cosas y las hacía bastante bien. Y bueno, Carlos obviamente siempre eso, se lo podés preguntar hoy, siempre, nada, me premió, te vuelvo a repetir, y nada, y el sacrificio. Me gustaba mucho entrenar con mis amigos y no fallábamos nunca. ¿Dejaste joven porque dejó de gustarte jugar o porque te atrajo la otra parte, la del formador? La realidad es que una vez que terminé el secundario, me fui a Mar del Plata, que seguí jugando en Mar del Plata. Me fui a estudiar, muy corto, 6, 7 meses estuve en Mar del Plata, y me fui a jugar a Quilmes, seguí ahí, pero sinceramente primero no me gustó la carrera. Y después me adapté muy bien a Quilmes, me encantó, jugué un montón de partidos, estuvo muy bueno, pero extrañaba a mis compañeros y al club. Era algo, me fui con muchas dudas. Mi carrera siempre fue la de profe, la de enseñar. No me animé en su momento, y después, estando allá, me di cuenta que era lo que quería. Y bueno, volví, y ahí obviamente volví al club. Me acuerdo que estuve en aquel equipo de la Liga C del 2000, creo que era. Bueno, estuve un par de años más jugando la local. Pero nada, me tiró siempre colaborando con las inferiores. Yo empecé desde chico, me acuerdo que con la escuelita, con los premini, colaborar, y tenía como retribución el tema de los viajes y todo. De ahí me empezó a gustar, y sí, dejé de joven porque empecé a estudiar educación física, que me llevaba mucho, y me metí de lleno en ser entrenador. Y eso, bueno, entre una cosa y otra tenés que decidir, y sabía que no iba a ser un jugador profesional. Y bueno, me tiró la carrera de educación física y obviamente de ser entrenador, y ahí empecé hasta el día de hoy, muchísimos años con esta profesión que me encanta. De todos los entrenadores se saca algo, pero imagino que en particular de Carlos Ulberti, en tu caso, en el sentido de que lo tuviste siendo jugador y después, mientras vos trabajabas en formativas, él era el referente en primera división, ¿no? Sí, totalmente. Carlos para mí fue, de hecho, al día de hoy siempre conversamos, y para mí fue todo en el club. Creo que dejó una huella. Él fue el que creó todo esto que vos ves, junto con, obviamente, con el club y con los dirigentes, pero él fue el que marcó el camino, y para mí fue muy importante como entrenador, después como persona, más allá de que renegamos, más allá de que era muy disciplinado, más allá de que tenía sus cosas. Creo que nos formó a muchos, y al día de hoy se lo agradecemos siempre. Y nada, creo que para mí personalmente fue el que me dio la oportunidad por primera vez, me acuerdo, de dirigir U13 y U15, que era pasar de los chiquititos y bueno, me guió, me llevó, fue una gran guía, y después obviamente lo sigo puliendo al día de hoy, porque siempre pulís, pero bueno, trabajé con muchos entrenadores que también me han ayudado. Llegó un punto de quiebre en 2015, ¿no? Cuando agarrás la primera división en el provincial, un desafío que no era sencillo, ¿no? Ponerte en ese cargo por primera vez, y sobre todo tomar un equipo que venía de descender. Sí, para mí fue, mirá, el día, siempre cuento lo mismo. Para mí siempre voy a estar agradecido a los dirigentes,
que en su momento confiaron en mí. Para mí fue muy doloroso el tema del descenso del 2014, creo que era. Me fui de acá muy mal cuando descendimos, sin saber que por ahí me iba a tocar a mí. Lo sospechaba, lo imaginaba, y bueno, cuando me tocó siempre tuve en mi corazón intentar volver al club, al torneo federal. Siempre lo tuve, y ni hablar cuando me tocó la oportunidad, nada. Soñaba con hacerlo volver al federal. Los provinciales en su momento eran torneos, te diría que hasta casi superior al torneo federal de hoy. Eran muy difíciles y bueno, fueron años de lucha para lograr ese sueño que tuve, que al día de hoy es mi logro más importante. Lo soñé y con la ayuda de muchos lo pudimos lograr. Y bueno, sí, como decís vos, la verdad que fue una primera experiencia ese 2015 aterradora por momentos, pero con mucha responsabilidad y con mucha pasión. Me sentía preparado y creo que obviamente en todos estos años sigo aprendiendo, aprendí y fue una muy linda experiencia que siempre voy a estar agradecido a los dirigentes. Pasaron 6 años de un proceso en el cual no se cumplía ese objetivo y terminó siendo premio a la perseverancia, por un lado, de la dirigencia de sostener el proceso y tuya de también insistir y permanecer en el cargo, ¿no? Sí, la verdad que fueron años duros. A la vez, deportivamente nos iba muy bien, porque creo que éramos el único club en toda la provincia de Buenos Aires que llegamos a 2 o 3 Final Four en 5 años, pero siempre nos faltaba algo. Siempre nos pasaba algo, nada, enfrentábamos a muy buenos equipos, te vuelvo a repetir, provinciales de clubes de esos años, que de 2015 a 2020 eran torneos muy importantes, con jugadores muy importantes, y era muy difícil. La perseverancia nos hizo que, llegar a ese momento de Junín, que creo que, en verdad, antes de la pandemia, yo creo que ese equipo que habíamos ganado la fase regular, que sabíamos que teníamos un cruce para hacer el Final Four en Tandil, creo que ese equipo hubiese salido campeón tranquilo, porque era, la verdad que veníamos un grupo aceitado, increíble, y nos agarró, bueno, a todo este mundo, esta pandemia bendita, que obviamente terminó en diluir esa oportunidad, pero el año siguiente lo mismo, volvimos a crear, mantuvimos una base súper importante, fue un equipo muy bueno, y bueno, obviamente gracias a los dirigentes, a los jugadores, a todo el mundo que luchamos tantos años, nos salimos campeones por muy poquitito, pero cumplimos el objetivo de ese segundo ascenso, que bueno, como te dije, fue un sueño cumplido, y bueno, y al día de hoy que lo seguimos disfrutando. Siendo un entrenador joven, tuviste de hecho jugadores mayores que vos, Valerio Andrisi, Manuel Harstock, alguno más, y me animo a decir que aprendés de ellos, ¿no? Sí, totalmente. Para mí, todas las temporadas que tuve jugadores, como decís vos, de muchísima más experiencia que yo, muchísima, y todos te guían, todos te ayudan. Yo soy un entrenador que obviamente los escucha, no soy ningún tipo de necio, y los aprovecho, los disfruto, y son los que te guían. La realidad que para mí haber compartido y dirigirlos, y con Emanuel, con Valerio, con Ale, con Santiago Di Lacio, que era más chico, pero bueno, y todos los chicos que hemos pasado, los refuerzos que hemos traído todos los años, los Mateos, bueno, me voy a olvidar de todos. O de categorías superiores como Maglia, Picarelli. Sí, obviamente, yo conviví con todos ellos, porque conviví, como decís vos, con todos ellos. Viví un montón de acompañé a Carlitos Silberti en el TNA, en las ligas B, o sea, de todo fui aprendiendo de todo. Y bueno, obviamente te apasionás, los disfrutás, y bueno, como te dije, aprendés. Y eso, obviamente, al día de hoy yo trato de transmitírselo a todos los profes acá en el club, más jóvenes, que se metan. Y bueno, lo lindo que tiene el deporte del básquet, como suele pasar en todos, que todo el tiempo tenés que estar ayornándote, y a mí toda esa experiencia me ha servido muchísimo. Terminó siendo paradójico que después de haber tantas veces expresado tu anhelo de dirigir en el club, en la Liga B, o en el torneo federal, o la Liga Federal como es ahora, llegó ese día y te abriste. Sí. Lo hemos hablado, pero refrescámelo un poquito. Sí, la verdad que, bueno, muchos se lo preguntan al día de hoy, pero primero, cuando digo de eso, para mí, primero le tengo que agradecer a los dirigentes que me comprendieron. Es ilógico, es raro, pero bueno, llegó un momento que fueron muchos años de lucha y mucho desgaste mental y personal, con nuevos proyectos también,
y hay momentos que tenés que tomar decisiones. Y por más que suene ilógico, jamás le iba a hacer un daño al club y yo no me sentía preparado, estaba con un desgaste grande. Creo que el haber cumplido mi sueño personal derivó en que necesitaba descansar y abrirme un poco. Pero bueno, más allá de eso, yo siempre tengo que decir, lo primero que tengo que estar agradecido porque no fue fácil, que los dirigentes me acompañaron al día de hoy en esa decisión, pero siempre, más allá de que no estoy en la conducción del equipo, siempre estoy. No me puedo desligar, lamentablemente, en el buen sentido, no me puedo desligar porque es una pasión en mi vida y yo por el club siempre voy a estar para colaborar y bueno, ¿quién te dice algún día? Si no ascendían en Junín, ¿seguías? Sí. Junín fue liberarte y sacarte de encima una mochila. Iba a seguir hasta que los dirigentes quisieran y hasta que pueda subir al club a ese torneo tan importante. ¿Hacia dónde va tu carrera como entrenador? ¿O hacia dónde querés que vaya? Hoy estoy muy feliz donde estoy, que es ayudando a los demás profes y al club bajo la coordinación de las formativas. La verdad que venimos creciendo muchísimo. Creo que es muy importante el semillero del club y las bases para poder sostener a la primera edición en algo tan importante que es lo que, si Dios quiere, en unos días va a comenzar nuevamente. Un proyecto tan increíble y bueno, hoy todas las energías están abocadas ahí, en seguir nutriendo la primera edición. Y bueno, obviamente, gracias a Dios estamos acompañados por mucha gente que intenta llevar este proyecto hacia adelante y mi cabeza está puesta ahí y estoy muy contento con esa función. Nico, muchas gracias, muy amable como siempre. Fer, muchas gracias a vos.